Desde el inicio de la pandemia hemos pretendido dar a científicos y expertos un peso significativo en la toma de decisiones para gestionar la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 y minimizar sus consecuencias. Y hoy tenemos una magnífica oportunidad para atender a sus argumentos y explicaciones y adoptar decisiones acordes a sus planteamientos. Hace poco más de un mes, la Asociación Española de Pediatría aconsejó iniciar ya la desescalada en el uso de mascarillas en las aulas de menores de 12 años. Aconsejó establecer un calendario para la retirada progresiva de las mascarillas en las clases, empezando por los alumnos de menor edad hasta alcanzar después el de los mayores. Pero una vez más las opiniones de los expertos han caído en saco roto, empujadas por lo que llaman precaución. Como alternativa a las mascarillas plantean medidas obvias como una mayor ventilación en las aulas con el objetivo de avanzar hacia la normalización de la experiencia educativa, algo que empieza a urgir después de 2 años de anormalidad en las clases, con impacto además en los más jóvenes que los expertos empiezan a valorar, pero que solo podremos conocer dentro de un tiempo. Son los propios expertos los que invitan a adoptar la decisión que hoy sometemos a debate en este salón de plenos, algo que se lleva aplicado en otros países de nuestro entorno desde hace muchos meses, pero que aquí se mantiene operativa sin otra justificación que la cautela. Entre otras muchas cosas, nos recuerdan que la experiencia confirma que cuanto más joven es la persona, menor es el riesgo de padecer las más graves consecuencias del contagio por COVID-19. Además, cuanto más joven es la persona, su capacidad para contagiar a otras personas es menor. Datos probados que aconsejan atender el planteamiento que hoy Vox ha traído a esta Cámara y que previsiblemente será rechazado porque los trae Vox, una razón de peso científico indudable. No sé si la consejera Sagardui se referirá a este tipo de expertos para decidir cómo y cuándo suprime las mascarillas de las aulas. No sé si considerará a los pediatras expertos en salud infantil. De lo que no me cabe duda alguna es de que son expertos. Y entiendo que atender sus consejos debería tenerse en cuenta, aunque hoy no se vaya a hacer por un motivo tan técnico como que Vox es el partido que trae a esta Cámara sus planteamientos. Hoy en las aulas se vive una realidad paralela que poco tiene que ver con otros espacios vitales. Vuelven, por ejemplo, los aforos al 100% a los estadios y también el bocadillo. Los casos positivos asintomáticos o con sintomatología leve ya no están obligados a hacer cuarentena. La normalidad va volviendo a nuestras vidas y esto no se está traduciendo en una evolución negativa de los contagios, menos aún en lo que a hospitalizaciones e ingresos en la UCI se refiere. Añadir más datos objetivos. El 93% de la población vasca adulta ya tiene la pauta completa de vacunación. El 69% con la dosis de refuerzo ya inoculada. Además, el 59% de la población pediátrica tiene al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, el 43% con la pauta completa. Y estamos hablando de esos niños que cada día asisten a clase con sus mascarillas, niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. Es decir, se dan las condiciones, y no solo lo decimos nosotros, para un cambio de rumbo, para suavizar medidas que en el País Vasco han sido, por norma general, sensiblemente más duras que en regiones y países vecinos. A todo esto habría que añadir la experiencia de países de nuestro entorno, a los que también se supone cautelas en sus medidas. Gobiernos que se supone habrán sido también asesorados por expertos y cuyo objetivo prioritario es velar por la salud y la seguridad de sus representados, de toda la población. En Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Austria, Bélgica, en Suiza, solo es obligatorio el uso de mascarillas en las aulas para mayores de 12 años. En Suecia está prohibida la mascarilla en las aulas, similar prohibición a la que está en vigor en Noruega o Finlandia. Más cuestiones que avalan que este Parlamento se posicione a favor de la propuesta de resolución que hoy planteamos. Todas las personas que aquí estamos somos conscientes de que el debate sobre el levantamiento de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores está ya sobre la mesa, en el País Vasco y también en el resto de España. De hecho, es una medida que ya se ha adoptado en países muy cercanos, tan cercanos como Francia. Y los propios pediatras, que algo saben de estos asuntos, ya apuntan al entorno escolar como un modelo de monitorización ideal para afrontar el proceso de desescalada progresiva del uso de mascarillas en interiores.
Los propios pediatras dicen que esto se debe hacer, por lo cual entendemos que deberemos seguir las pautas que nos están marcando. Si de verdad se pretende progresar hacia la normalidad, no la nueva, sino la de siempre, es de suma importancia, así lo aseguran expertos de muy diversos ámbitos, ir retirando progresivamente medidas restrictivas que aún se aplican en los centros educativos y adaptarlas a la situación epidemiológica, garantizando la correcta monitorización de impactos y resultados para su aplicación en otros ámbitos. Ya hace meses, y desde el propio País Vasco, estamos hablando ya de mediados de 2021, se ponía en duda que fuera razonable diferenciar entre niños de 3 y 5 años y aquellos que ya tienen 6 a la hora de aplicar medidas restrictivas en las aulas, entre otras cosas porque comparten gran número de necesidades. Además, necesidades básicas para el desarrollo, para la consecución de una óptima salud integral. Incluso la propia OMS, supuesto referente del Gobierno vasco a la hora de adoptar decisiones relativas a la gestión de la pandemia, ha manifestado en repetidas ocasiones sus dudas acerca de la conveniencia de imponer las mascarillas por debajo de la edad de 12 años. Es más, siempre han valorado serios condicionamientos a la imposición de una restricción así entre los más jóvenes por el mal uso que ellos hacen de la mascarilla, por las consecuencias negativas que pueden tener para mantener una conveniente atención en las aulas, por el impacto que tienen en niños y niñas con problemas de salud, por la proliferación de infecciones bucales y dermatológicas debido al uso continuado de las mascarillas. Los argumentos que nos esgrime el Gobierno. Esta misma semana hemos escuchado los argumentos escasamente científicos aportados por el lehendakari Urkullu y también por la consejera Sagardui, defendiendo la continuidad del uso de las mascarillas en interiores porque sigue siendo absolutamente aconsejable. Ni una explicación más, la razón más recurrida por el Gobierno vasco desde el inicio de la pandemia. Frente a esta posición tantas veces reproducida a lo largo de estos 2 últimos años de crisis sanitaria, se sitúan países de nuestro entorno como Francia, Dinamarca, Bélgica, que ya han decretado la eliminación de las mascarillas en espacios cerrados. Se acaban las excusas. La cautela de este Gobierno vasco no se ha demostrado eficaz en la gestión de la pandemia. No hay dato que avale la autocomplacencia de este Ejecutivo, esa que pone de manifiesto en informes teledirigidos sobre su quehacer en estos meses. Sus medidas, especialmente restrictivas, no se han traducido en una menor incidencia, en índices de mortalidad razonable o en un menor impacto de la COVID en la economía de esta región. La cautela y la precaución que ha esgrimido el Gobierno vasco no ha redundado en una mejor salud de los vascos en relación con comunidades autónomas donde las medidas han sido bastante más laxas. Los datos de evolución de la pandemia en España en relación a países de nuestro entorno, el ejemplo de estos países, el elevado porcentaje de población vacunada e inmunizada, la ínfima posibilidad de que el virus lleve a la población más joven a las manifestaciones más graves de la enfermedad, el menor potencial de estos jóvenes para transmitir el virus y el impacto del uso de la mascarilla que va a tener en la salud integral de la población menor de 12 años, aconsejan, por supuesto, levantar ya la obligatoriedad del uso de la mascarilla para estos niños. Ahora mismo no hay nada tangible a lo que se pueda agarrar este Gobierno para mantener dicha obligación, nada más allá de invocar a la cautela, a la precaución y al miedo, también quizás a la parálisis del Gobierno de Sánchez. Se está hablando ya de gripalizar el abordaje del coronavirus. Se está avanzando ya en este sentido y en las aulas de nuestros colegios los niños siguen sin verse las caras, sin ver las caras de sus profesores, sus expresiones, esa parte tan importante del lenguaje no verbal al que representa el porcentaje más alto de la comunicación entre alumnos y también entre alumnos y profesores. Y antes de terminar, deseosa estoy de escuchar los argumentos de quienes no debaten con Vox, porque nuestros planteamientos pretenden crispar el debate parlamentario. Sería muy interesante escuchar a los defensores de la indefendible gestión de este Gobierno, un hecho absolutamente, además, irrefutable, que a estas alturas y pese a los datos de la evolución de la pandemia y las opiniones de muchos expertos, en este momento el Gobierno vasco carezca de plan alguno de desescalada de medidas restrictivas aún en vigor en los colegios. Esa inoperancia sí que crispa, sí frustra, sí desconcierta, y no el que Vox traiga a este pleno esta iniciativa.
Sería exigible un plan detallado de desescalada en toda la región, en todo el territorio nacional y para todas las personas. Pero hoy estamos hablando del uso de las mascarillas en las aulas para niños de entre 6 y 11 años. Señorías, no abusen de la capacidad de resiliencia de nuestros jóvenes, seguro que mucho mayor que la nuestra. Las consecuencias pueden ser muy graves y, como bien deberían saber ustedes, es mucho mejor prevenir que curar. ¿Qué sería de este Parlamento sin estos momentos de ejercicio democrático, sin esta demostración de responsabilidad de quienes han de velar por los intereses de quienes les han votado, sin esta prueba de que quienes están aquí sentados lo están por el bien común y no solo por defender los intereses de su empresa, partido político? Como digo, ¿qué sería sin esta representación de democracia que tenemos en estos momentos? Esta es la respuesta de la Cámara ante una cuestión que ocupa y preocupa y que ha levantado a expertos de diversa índole contra el inmovilismo gubernamental que pretende tener consecuencias negativas para niños y familias. Que no descartemos, además, que se traduzca en peores resultados académicos de los ya muy mejorables que recientemente hemos conocido. La conclusión es evidente. La mayoría del Parlamento vasco descarta levantar la obligación del uso de mascarillas en aulas de menos de 12 años porque sí. O mejor dicho, porque a Vox hay que decirle que no, sea cual sea su planteamiento. Tiene narices. Señor Gil, estoy de acuerdo con ustedes en que efectivamente tenemos que retornarnos a lo que digan los expertos, pero no nos mezcle churras con merinas. Hoy lo que hemos venido a reclamar en este Parlamento es la eliminación de las mascarillas en niños menores de 12 años. Todo lo demás que haya usted adornado no está concebido en esta iniciativa. Dicho esto, en condiciones normales le digo que estamos de acuerdo en su enmienda, porque efectivamente hay que atender a las decisiones que traigan los expertos y que en todo momento creemos que deben ser factibles. El problema es a qué expertos hacemos caso. El uso que de ellos han hecho los diferentes gobiernos, el indisimulado recurso a los más afines cuando no han sido utilizados sin siquiera existir, que todavía andamos buscando a aquellos que conformaba el grupo de expertos que supuestamente asesoraba a Sánchez y compañía. Esto lo que ha hecho ha sido mermar gravemente la confianza de los ciudadanos en los científicos, ha restado importancia a la palabra experto. Hoy he compartido con ustedes opiniones de expertos pediatras, a priori sin peaje político que pagar, que proponen medidas, que exponen razones y reflexiones y además detallan procedimientos y alternativas que dicen velar por la salud integral de los más jóvenes. Y creo que ahora es el momento de la decisión política, aunque ustedes ya la han tomado a priori. Es terrible, pero en el momento en que vivimos casi cada planteamiento tiene el soporte de algún experto y si lo dice quien nos interesa la elevamos a categoría de experto de probada solvencia. Si no, pues arrastramos por el suelo su currículum y ya no son expertos. Este gobierno vasco lo que tenemos muy claro es que debería guiarse por la forma de actuar de países de nuestro entorno que tanto les gustan de Europa, Francia, Dinamarca, Bélgica. Podrían revisar su forma de actuar durante 2 años y el impacto de sus decisiones y de esta forma decidir un cambio de rumbo. Fomentar la normalidad desde las aulas y esto además es que tiene multitud de motivos para hacerlo. Hay multitud de expertos, hasta la Organización Mundial de la Salud, que lo reconocen. Yo no sé si ustedes han estado en los patios de colegio o a la salida de los colegios de los niños, yo sí, y he visto cómo salen las criaturas con la mascarilla. Tienen los mocos pegados en la mascarilla porque son niños pequeños. ¿Saben ustedes que los niños babean? Me van a decir que no, por lo menos mis sobrinos, igual los suyos son especiales, y llevan la mascarilla empapada y humedecida, si no, compruébenlo. Todo esto ha generado dermatitis en los niños porque tienen la piel muy fina. Señorías, ustedes sabrán, lo único que decimos es eliminar las mascarillas, como dice la OMS, no sé de qué se ríen, como dice la OMS en menores de 12 años. Creo que la iniciativa es totalmente viable y posiblemente aceptable, ustedes verán.